Bienvenidos y bienvenidas a la sesión 9. En el inicio de todo proceso de transformación personal y financiera, nos encontramos con un punto fundamental, la conciencia de nuestras propias limitaciones. Reconocer que no lo sabemos todo y que, además, muchas de nuestras decisiones se basan en hábitos o patrones inconscientes es el primer paso para empezar a cambiar. ¿Por qué es tan importante esta toma de conciencia? Porque cuando buscamos información sobre inversiones, ahorro o finanzas, solemos pensar que la clave está en dominar fórmulas y teorías. Sin embargo, en la práctica, nos damos cuenta de que sin un trabajo profundo de nuestra mente, cualquier intento de mejora se ve saboteado por miedos, dudas, resistencia y falta de constancia. En vez de aplicar lo aprendido, la mente nos induce a la inercia o nos empuja a la acción cuando menos conviene, por culpa del ego o del pánico. Por ello, este primer escalón consiste en tener la humildad de decir, no lo sé todo y necesito revisar mi forma de pensar y sentir. Cuando permitimos que esa humildad se asiente en nuestro interior, se abre un espacio de aprendizaje genuino, donde lo que más pesa no son los términos técnicos, sino la capacidad de integrar cada conocimiento con nuestras emociones. A partir de allí, avanzamos con mayor claridad, sabiendo que, antes de intentar multiplicar nuestro dinero, debemos multiplicar nuestra conciencia. Segunda sección. El reconocimiento de las emociones es un componente esencial para quien desea prosperar financieramente y, al mismo tiempo, llevar una vida plena. ¿Cómo se manifiesta esta relevancia en lo cotidiano? Piensa en una persona que, ante un bajón en la bolsa, entra en pánico y vende todas sus acciones en el peor momento, o en alguien que, sobreexcitado al ver noticias de subidas especulativas, compra sin analizar con detalle la realidad del mercado. Detrás de esos comportamientos suele haber un manojo de emociones, euforia, codicia, terror, ansiedad. Para lograr un equilibrio, hace falta detenerse y preguntar, ¿por qué estoy sintiendo esto justo ahora? ¿Hay una base racional real o me estoy dejando llevar por una oleada de pensamientos e historias mentales? Este acto de introspección es sencillo de describir, pero complejo de incorporar si no nos entrenamos en la autoobservación. Es ahí donde entra en juego la práctica cotidiana de preguntarnos cómo nos sentimos y por qué. Aplicado a nuestras finanzas, veremos que, si bien lo racional nos dicta un plan de acción a mediano o largo plazo, las emociones mal gestionadas conducen a saltarnos ese plan. Identificar ese componente emocional es la mejor manera de retomar la disciplina y alinear la realidad económica con la serenidad interior. Tercera sección. El gran obstáculo que enfrenta la mayoría de las personas no se relaciona con la supuesta complejidad de las finanzas, sino con la turbulencia de la mente. Las estadísticas de los inversores minoristas lo demuestran. Aún en un contexto de crecimiento global de los mercados, una porción significativa termina con pérdidas o con rentabilidades muy inferiores a lo que la propia evolución del mercado habría permitido. ¿Por qué sucede esto? Porque los inversores, impulsados por el miedo o la avaricia, compran cuando los precios están altos y venden cuando están bajos, en un claro ejemplo de psicología colectiva. La mente reacciona al alboroto externo, se deja arrastrar por titulares alarmistas y no atiende la racionalidad a largo plazo. Esto no es exclusiva responsabilidad de los medios o de la cultura del trading rápido, sino que proviene de la falta de entrenamiento interno. Para revertirlo, necesitamos forjar un temple que permita, en los momentos de euforia, frenarnos y analizar con cautela, y en los momentos de pánico, mantener la cabeza fría para no liquidar activos valiosos. Esta fortaleza mental nace de la comprensión profunda de cómo nuestras emociones distorsionan la realidad y de la decisión de trabajar conscientemente en esa distorsión. Cuarta sección. La separación entre nuestra esencia y los pensamientos es un aspecto determinante para dar el siguiente paso. Solemos confundir el diálogo interno con la realidad. La mente elabora historias, anticipa tragedias o pinta escenarios de grandeza basándose en creencias, temores y anhelos. Si no estamos alerta, asumimos que todo lo que circula por la cabeza es verdad. ¿Cuál es la consecuencia? Acumulamos estrés, tomamos decisiones impulsivas y adoptamos posturas defensivas ante cualquier novedad. Sin embargo, al contemplar estos pensamientos como un espectáculo que ocurre dentro de nosotros, pero que no nos define,
se abre la posibilidad de elegir con más lucidez. En vez de reaccionar ante cada idea, la observamos como una nube pasajera en el cielo de la conciencia. Si la mente sugiere que invertiremos y lo perderemos todo, podemos contraponerle una revisión sosegada. ¿De dónde viene esta suposición? ¿Está basada en hechos concretos o en historias pasadas de fracaso? Así, reducimos la influencia de la negatividad y nos encaminamos a una reflexión más ecuánime. Este cambio de perspectiva también nos libera de la ansiedad, pues en lugar de sentirnos a merced de la mente, asumimos que hay un centro interno más estable que no se deja llevar por cada oleada de pensamientos. Quinta sección. La culpa es otro factor que ha emergido en multitud de testimonios y que actúa como una trampa emocional poderosa. Nos sentimos culpables por no ayudar más a la familia, por no dedicar suficiente tiempo a tareas domésticas, por priorizar nuestros proyectos profesionales o incluso por ahorrar o invertir en vez de gastar el dinero en cosas que consideramos más inmediatas. Esta culpa, llevada al terreno financiero, a menudo se traduce en boicotearnos nosotros mismos. Aunque veamos con claridad la conveniencia de cierta acción, por ejemplo, reservar un porcentaje fijo de nuestros ingresos para la inversión, la mente encuentra argumentos para no hacerlo y nos sumerge en la sensación de ser egoístas, tacaños o desconsiderados con los demás. Esta dinámica resulta tóxica, pues no tiene sustento real en los hechos, sino en la repetición de creencias arraigadas, quizás desde la infancia. Al desenmascarar ese discurso, comprendemos que no tiene por qué regir nuestra conducta. Podremos sentir empatía o responsabilidad, pero sin renunciar a la prudencia financiera ni a la búsqueda de prosperidad. Sexta sección. El miedo se relaciona estrechamente con la culpa, ya que muchas veces el temor a equivocarnos se mezcla con el temor a ser juzgados. En finanzas, el miedo adopta muchas máscaras: miedo a que el mercado caiga y perdamos ahorros, miedo a quedarnos sin trabajo, miedo a hacer el ridículo al mostrar que no sabemos algo. Cuando esa emoción se desborda, es fácil quedar paralizados o actuar de forma precipitada. ¿Cómo trascender ese miedo? Primero, reconociéndolo. Huir de él o negarlo solo lo fortalece. Luego, valorando si ese miedo está basado en hechos objetivos, por ejemplo, no conocer los fundamentos de una inversión o en meras proyecciones irreales, temer que un pequeño ajuste de mercado sea el fin del mundo. Si es lo primero, entonces podemos formarnos, buscar asesoría o practicar estrategias de gestión de riesgo. Si es lo segundo, basta con recordar que los peores escenarios rara vez ocurren como los anticipamos y que la mayoría de nuestras catástrofes mentales quedan en especulaciones sin materia real. Este proceso no suprime el miedo de la noche a la mañana, pero sí lo reduce y nos hace actuar con más mesura. Séptima sección. La venta y la oferta de servicios son campos en los que el miedo y la culpa se evidencian con mayor nitidez. Quien emprende o trabaja de forma independiente sabe que, al ofrecer un producto, se expone a la evaluación y el juicio de otros. Aparecen dudas como: ¿estará mi precio demasiado alto? ¿Realmente lo que ofrezco es valioso? ¿Qué pasa si la gente cree que solo quiero su dinero? Estas inquietudes, si no se gestionan, conducen a fijar precios irracionalmente bajos, a dudar frente al cliente y a transmitir poca seguridad en la calidad del producto. El resultado es un círculo vicioso que perjudica al emprendedor y, paradójicamente, también a los clientes, que podrían quedar desatendidos o con un servicio por debajo de su verdadero potencial. Entender que vender no es estafar ni abusar, sino intercambiar valor, ayuda a despojarse de la culpabilidad asociada al acto de cobrar por la propia labor. Una mentalidad sana al respecto promueve un crecimiento genuino en el mercado, pues cada venta satisfactoria representa un cliente que encontró una solución y un oferente que recibe una retribución justa. Octava sección. La observación interna, esa práctica donde nos detenemos y exploramos qué estamos sintiendo y pensando en este mismo instante, se convierte en un salvavidas cuando el contexto es turbulento. En la cultura actual, siempre corremos el riesgo de estar abarrotados de estímulos. Notificaciones en el teléfono, noticias que nos llegan sin cesar, opiniones de conocidos, comparaciones con lo que otros hacen. Este bombardeo perpetuo no nos da tregua para tomar un respiro y preguntarnos: ¿cómo estoy? Dejar un espacio para esa autoindagación, sea a través de la meditación formal,
de un simple paseo silencioso o de una libreta donde escribir impresiones, cambia el modo de percibir el día a día. En lugar de reaccionar de inmediato a todo, empezamos a discernir qué es lo verdaderamente importante. Si trasladamos esa actitud a la gestión económica, observaremos más claramente las prioridades, las trampas de gasto superfluo y las oportunidades de ahorro o de inversión que antes pasaban desapercibidas entre el ruido. Novena sección. La paradoja del inversor, mencionada con frecuencia en entornos de formación financiera, señala la diferencia entre el rendimiento promedio de los mercados en un periodo amplio y el rendimiento que, en realidad, obtienen los pequeños inversores. Los datos suelen indicar que el mercado sube de manera consistente a lo largo de los años, pero muchos participantes terminan con pérdidas o con pequeñas ganancias. La explicación reside en la parte psicológica. Compran y venden en momentos equivocados, impulsados por rumores o sensaciones viscerales. Trabajan contra ellos mismos. Este comportamiento errático se detiene o, al menos, se reduce cuando la persona entiende que invertir implica un horizonte mayor, una planificación y un temple que no se logra de un día para otro, sino que se construye con el tiempo y con la práctica de la observación de los impulsos. Ya no hablamos de no arriesgar, sino de arriesgar de forma consciente, sin que el pánico ni la euforia tomen el control. Décima sección. Aparece, en múltiples relatos, la figura de quien duda sobre pagar una deuda por completo para liberar intereses, por temor a quedarse con un colchón de efectivo más pequeño. La lógica dicta que, si se está pagando un interés muy alto, es mejor amortizar esa deuda y ahorrarse ese costo financiero, pero la mente interviene y dice: ¿y si más adelante necesito ese dinero y no lo tengo? El resultado es que la persona continúa asumiendo la carga de un interés excesivo por una falsa sensación de seguridad. Lo fascinante es que, desde la perspectiva de un tercero, esa solución es evidente: paga la deuda y listo. No obstante, cuando uno mismo está inmerso en el torbellino mental, surgen toda clase de excusas. La conciencia de este hecho abre la puerta a la práctica de verse a sí mismo como a un amigo al que se quiere ayudar. Así, adoptando una mirada más neutral, la decisión correcta emerge con más nitidez y se disipa la parálisis. Este mismo ejercicio de poner distancia entre la emoción inmediata y la decisión financiera es aplicable a cualquier otro escenario de gasto, inversión o ahorro. Undécima sección. A lo largo de este recorrido, la gente ha compartido experiencias personales que ponen de relieve cómo el estrés financiero puede afectar la salud, las relaciones y la autoestima. Quien está endeudado hasta el cuello, sin un plan definido para salir de ese estado, vive cada día con el temor de no llegar a fin de mes. Esa ansiedad se traslada al carácter, a la paciencia con la familia, a la motivación en el trabajo. Entonces, la mente se aferra a la idea de que el problema es únicamente la falta de dinero, cuando en realidad también interviene la forma de relacionarse con el dinero y la incapacidad de gestionar la emoción que produce esa deuda. Al iniciar un programa de transformación mental, el deudor deja de verse como un fracasado y empieza a verse como alguien que, por falta de conciencia o por circunstancias complejas, contrajo deudas, pero que tiene la capacidad de organizarse y superarlo. Esa visión más proactiva es la que permite hacer un plan de contingencia, renegociar intereses o buscar ingresos adicionales sin caer en la desesperación que autodestruye. Duodécima sección. Un concepto reiterado en varias historias personales es el de la disciplina financiera. Para muchos, la disciplina significa privarse de placeres, ser rígidos y vivir en un estado de contención permanente. Pero la disciplina que aquí se promueve no busca la represión, sino la conciencia. Es, más bien, la habilidad de establecer prioridades sensatas a partir de la claridad de mente. Cuando nos enfocamos, por ejemplo, en determinar un porcentaje de nuestros ingresos para el ahorro o la inversión, no lo hacemos desde una perspectiva de escasez, sino de abundancia futura, asumiendo que ese dinero puesto a trabajar nos brindará una mayor libertad y tranquilidad en el futuro. La mente no vive esa decisión como un sacrificio, sino como un paso inteligente para lograr metas a largo plazo. Además, la disciplina entra en acción cuando las emociones pretenden que hoy gastemos todo por un impulso efímero. Es ahí donde el entrenamiento mental,
La observación interna y la planeación financiera se cohesionan para impedir que saboteemos nuestro propio bienestar. 13ª sección. En este proceso integral de crecimiento, el autoconocimiento ocupa un lugar central. Más allá de las técnicas económicas, es crucial comprender la historia de cada quien con el dinero. Desde la infancia, absorbemos las opiniones de nuestros padres y madres, las frases del tipo «el dinero no crece en los árboles» o «más vale pájaro en mano que ciento volando». Dichas creencias se imprimen en nuestro subconsciente y pueden condicionar la manera en que percibimos la abundancia o la posibilidad de prosperar. Alguien que creció escuchando «solo los ricos pueden invertir», a los pobres les toca trabajar toda la vida, quizás no se permita ni siquiera explorar oportunidades de negocio. El simple hecho de escribir o reflexionar sobre estas frases que se dieron por sentadas puede romper el hechizo que ejercen y mostrarnos que esas creencias no son leyes universales, sino ideas subjetivas que podemos cuestionar y sustituir por otras más realistas y esperanzadoras. 14ª sección. La llamada línea de la vida es un ejercicio muy potente que permite exponer esos patrones. Consiste en trazar, en una hoja, una línea que represente nuestra existencia desde la niñez hasta el presente. A lo largo de ella, señalamos sucesos relevantes, mudanzas, fallecimientos, cambios de colegio, traumas o éxitos académicos, el primer empleo, la primera relación, rupturas dolorosas, nacimientos de hijos, deudas contraídas, inversiones realizadas. En cada suceso, registramos qué emoción predominó y cómo percibíamos el mundo en ese instante. De esta forma, sale a la luz la repetición de emociones como la ira, la vergüenza, la culpa, la soberbia, el orgullo o la falta de merecimiento. Entender el origen de estas emociones clarifica por qué actuamos de cierta manera hoy. Tal vez descubrimos que nos da pánico endeudarnos porque una deuda en el pasado condujo a un gran sufrimiento familiar, o que nos empeñamos en competir desenfrenadamente en el trabajo porque, cuando éramos niños, obtuvimos reconocimiento solo a través de la excelencia académica. El principal mérito de este ejercicio es que pone rostro y nombre a nuestros patrones, y al ser conscientes de ellos, ya no nos controlan de forma tan insidiosa. 15ª sección. El cuerpo es un aliado fundamental en esta labor de introspección y cambio. A menudo decimos que estamos ansiosos, pero no indagamos en qué parte del cuerpo se manifiesta esa ansiedad. Tal vez sentimos un nudo en el estómago, un hormigueo en la frente, un temblor en las manos o respiramos de forma muy superficial. Si aprendemos a registrar estas señales con atención, podremos anticipar las fases en que la emoción se va intensificando, antes de que sea demasiado tarde y actuemos de forma poco sensata. Por ejemplo, quien nota un hormigueo creciente en el pecho al plantearse abrir una posición bursátil muy especulativa, podría detenerse a respirar lentamente y recordar su plan principal en vez de lanzarse a una operación que va en contra de su estrategia de mediano plazo. Así, la inteligencia del cuerpo nos alerta y, con la práctica, podemos responder conscientemente en lugar de dejarnos llevar por la emoción. 16ª sección. Muchas creencias limitantes se vuelven evidentes cuando salimos de nuestra zona de confort. Entrar en un mercado de inversión desconocido, pedir un préstamo para un proyecto grande o decidir cambiar de empleo pueden ser situaciones que activan la idea de no sirvo para esto, es demasiado tarde o va a salir mal. Se trata de voces automáticas que parecen basarse en la prudencia, pero que, en realidad, proceden de experiencias pasadas de miedo o de mensajes que internalizamos sin cuestionar. Identificarlas requiere serenidad y valentía, pues significa reconocer que buena parte de nuestros fracasos no se deben a la mala suerte o a la falta de oportunidades, sino a que nos hemos boicoteado nosotros mismos al actuar desde esas creencias. El cambio empieza cuando respondemos de forma distinta. Tal vez si sirvo, quizá no sea tarde y puede que las cosas salgan bien si me preparo y planifico. Al principio, esa nueva voz se siente poco natural, como si fuese una réplica forzada, pero con el tiempo y los resultados, se va consolidando en el inconsciente. 17ª sección. Existe otro elemento común en la trayectoria de quienes se adentran en el desarrollo personal, la idea de que, con una mínima instrucción, se puede lograr todo de inmediato. Abundan los titulares que prometen cambiar tu vida en un fin de semana o que te dan la ilusión de un atajo mágico. Sin embargo,
La verdadera transformación es un proceso continuo que exige práctica, compromiso y autoconfrontación permanente. No se trata de vivir obsesionados con la perfección, sino de entender que la mente y las emociones requieren un entrenamiento tan riguroso como cualquier deporte o profesión. Al igual que un atleta entrena cada día para mejorar su condición física, nosotros precisamos dedicarnos a la observación interna, a la reconfiguración de creencias y a la alineación de nuestros actos con nuestros valores. Así se forja una base sólida que garantiza que, cuando lleguen las tempestades, tengamos la resiliencia necesaria para seguir en pie. 18ª sección. El entorno social y familiar puede reforzar o minar nuestros esfuerzos de cambio. Quizá decidimos ahorrar y planificar nuestras finanzas, pero la gente a nuestro alrededor no lo ve relevante, e incluso se burla de nuestro nuevo hábito. Tal vez nuestra familia asuma que eso de invertir es un engaño o que a los ricos nadie los hizo ricos invirtiendo, sino robando. Esas frases, repetidas con ligereza, se convierten en anclas que nos frenan. Aprender a mantener la propia determinación en un ambiente que no apoya el crecimiento financiero y mental es todo un desafío. En algunos casos, conviene buscar círculos donde las ideas de inversión responsable y crecimiento personal se tomen en serio. No para aislarse completamente de la familia o los viejos amigos, sino para equilibrar la balanza y no quedar atrapados en un monólogo de creencias limitantes que sofocan nuestras aspiraciones. 19ª sección. Muchas personas se preguntan por qué, aun conociendo la teoría y los beneficios de la inversión a largo plazo, sucumben a la tentación de dar un pelotazo o de entrar en especulaciones de moda. El factor psicológico subyacente es la búsqueda de la gratificación instantánea. La mente, acostumbrada a la inmediatez, ve aburrido el escenario de esperar años por un rendimiento progresivo, y en su lugar, apuesta por la fantasía de un enriquecimiento veloz. Así, se comete el error de abandonar estrategias comprobadas y acudir a nichos de incertidumbre. Con un entrenamiento adecuado, aprendemos a observar ese impulso, lo reconocemos como un anhelo de obtener una dosis de adrenalina o de demostrar que somos más listos que los demás, y regresamos a un método más estable. Esta disciplina previene descarrilamientos financieros serios y conserva la coherencia con el plan que en frío definimos como más conveniente. 20ª sección. El pánico es el antónimo de la claridad. En economía, un pánico puede desencadenar reacciones en cadena donde todos venden a la vez, hundiendo precios de forma irracional. A nivel individual, el pánico surge cuando nos focalizamos en escenarios catastróficos. La mente imagina despidos masivos, crisis irrevocables, quiebras de bancos, y nos impulsa a deshacernos de todo activo que parezca arriesgado. Aun cuando los fundamentos objetivamente no hayan cambiado, el pánico arrasa con nuestra capacidad analítica. La terapia de observarse a uno mismo y de dialogar con la propia mente actúa como freno a ese desenfreno. Tomar una pausa antes de actuar, contrastar las noticias con datos fidedignos y conversar con asesores de confianza son maneras de enfriar la mente para no malvender. Quien domine esta práctica se mantendrá firme cuando otros sucumben al caos. 21ª sección. El efecto espectador o observador externo resulta sumamente didáctico para entender la injerencia de las emociones. Si oímos el problema de un amigo sobre la deuda de su tarjeta de crédito, vemos claro que lo lógico es pagarla cuanto antes, sobre todo si el tipo de interés es abusivo. Sin embargo, cuando somos nosotros quienes estamos indecisos y la deuda nos oprime, la mente teje mil argumentos como me siento más seguro con este dinero en la cuenta. La lucidez que vemos en el problema ajeno se nubla al vivirlo en carne propia. Reconocer este fenómeno nos enseña que no se trata de falta de inteligencia, sino de la distorsión de la percepción causada por el miedo. Reproducir mentalmente la escena como si se tratara de un tercero es un método eficaz para recuperar la objetividad y tomar la decisión más ventajosa en términos reales, no en términos ficticios que la mente presenta. 22ª sección. Una vivencia similar ocurre con el sobreconsumo o la adicción a las compras. Hay quien, por tensión o frustración, encuentra en gastar dinero un alivio transitorio. Al adquirir un nuevo objeto o pagar un servicio costoso, siente una descarga de placer efímero, que pronto se desvanece y se convierte en culpa o arrepentimiento.
Esta conducta, si no se controla, puede llevar a un desbalance crónico de las finanzas. Pero la raíz no está en la falta de ingresos, sino en la relación emocional que la persona ha establecido con el acto de comprar. Para disolver esta dinámica, es básico cultivar la capacidad de quedarse con la incomodidad emocional sin precipitarse al gasto como vía de escape. Con la observación interna y la reestructuración de creencias, el individuo aprende a reconocer que ese impulso no surge de una necesidad real, sino de la ansiedad, y de tal modo lo frena a tiempo. 23ª sección. Para muchos, introducir estos cambios exige cierto sacrificio inicial, pero la recompensa se ve en la mayor calma y en la sensación de control sobre la propia vida. A medida que la práctica mental avanza, la persona identifica con mayor rapidez sus reacciones desadaptadas y ajusta su conducta. En lugar de creer ciegamente la voz que dice no podrás invertir, esto no es para ti, busca formación, asesores, y poco a poco reúne el valor para empezar con una pequeña inversión. Una vez que ve resultados, por modestos que sean, la mente se abre a la posibilidad de ampliar ese camino. Así, la autoconfianza se multiplica y desaparecen muchos bloqueos que frenaban el desarrollo. Este efecto expansivo impacta no solo la economía individual, sino la manera de relacionarse con los demás, la autoestima y la capacidad de asumir retos. 24ª sección. Aquellos que se han sumergido en procesos de autoconocimiento comparten un rasgo común. Hablan de un antes y un después. Antes se consideraban víctimas de las circunstancias, de la educación o de la mala suerte. Después, asumen la responsabilidad de sus decisiones y sentimientos. Esto no significa culparse de todo, sino comprender que siempre hay un margen de acción personal. Si en el pasado fracasaron en un negocio, en vez de etiquetarlo como prueba de incapacidad, lo ven como un aprendizaje que les falta asimilar. Si alguien les inculcó la idea de que el dinero es sucio o peligroso, la confrontan con la vivencia de que el dinero es también una herramienta de crecimiento y libertad. De pronto, la persona deja de temer las críticas ajenas y se enfoca en su evolución interior, sabiendo que con ello dará pasos firmes y profundos. 25ª sección. El hábito de la observación en la vida diaria no se reduce a lo financiero. Uno empieza a notar cómo la misma mente que duda al invertir también duda al comprometerse en una relación o al expresar una opinión firme en el trabajo. Del mismo modo, la mente que se cree incapaz de prosperar se cree incapaz de aprender un nuevo idioma o de sobresalir en un área distinta. Por eso, un cambio de mentalidad en un ámbito puede irradiarse a todos los demás. Cuando rompemos la inercia en una parcela, descubrimos la versatilidad de la mente para transformarse. De este modo, la mente entrenada se traduce en una nueva forma de encarar cada reto, con la convicción de que no existe obstáculo insuperable si somos capaces de adaptarnos, perseverar y corregir errores sobre la marcha. 26ª sección. A lo largo de este recorrido, se aprende la importancia de contar con el apoyo de un entorno que nos entienda o al menos, de un grupo de personas que compartan nuestras mismas inquietudes de crecimiento. Las dudas y temores suenan muy diferentes cuando las exponemos ante quienes también se están esforzando en esta transformación interior, pues hallamos puntos de unión y dejamos de sentirnos solos. Darnos cuenta de que no somos los únicos que padecemos los impulsos de gastarlo todo, el miedo a invertir o la culpa al desatender ciertas obligaciones familiares para perseguir un sueño personal, genera un ambiente de empatía que favorece la persistencia en el cambio. El intercambio de historias, aciertos y errores se convierte en una fuente de lecciones que refuerzan las estrategias comunes de progreso. 27ª sección. Dentro de este apoyo colectivo surge, con frecuencia, la motivación para explorar lecturas, talleres o metodologías que combinan lo financiero con lo emocional. Muchas personas se aproximan con la idea de que eso es misticismo o exceso de psicología, hasta que comprenden la magnitud de la influencia que tienen las emociones en la gestión del dinero. Por ello, abundan cada vez más formaciones que, además de explicar conceptos como el interés compuesto o la diversificación de activos, dedican sesiones enteras a la autoconciencia, la meditación, el control de impulsos y la fijación de objetivos congruentes con nuestros valores. Este enfoque integral se está volviendo tendencia porque, en la práctica, produce mejores resultados que la mera instrucción técnica aislada. 28ª sección.
El éxito, tal como se concibe habitualmente, se asocia a grandes sumas de dinero, fama o poder. Sin embargo, aquí se propone un éxito más pleno y sostenible, que no dependa exclusivamente de la fortuna económica o del aplauso social. Se trata de un éxito que parte de la coherencia interior, de saber que nuestras decisiones resuenan con nuestros principios y de que mantenemos una relación sana con nosotros mismos, nuestros seres queridos y nuestras finanzas. Esa visión holística no rechaza la abundancia material, sino que la ubica dentro de un marco más amplio, donde la paz mental, la salud emocional y los vínculos humanos tienen igual relevancia. Lograr esta forma de éxito exige un temple que nace de la práctica interna constante y del entendimiento de que la vida es algo más que la simple acumulación de recursos. 29ª sección. A modo de síntesis, es fundamental subrayar que el dominio emocional y la conciencia de la mente ofrecen un soporte fundamental para las técnicas financieras. Sin una mente sosegada y clara, esas técnicas resultarán difíciles de llevar a cabo, pues cada contratiempo disparará dudas o provocará saltos abruptos en la estrategia. En cambio, con una actitud de aprendizaje continuo, de observación diaria, de identificación de patrones y de disciplina emocional, aumenta la probabilidad de mantener las acciones correctas durante el tiempo necesario para que den frutos. Quien gestiona su presupuesto, ahorra e invierte con plena conciencia es más propenso a materializar las metas propuestas que aquel que sigue la moda del momento o las opiniones de terceros sin un fundamento sólido. 30ª sección. Llegados a este punto, se invita al lector a realizar dos pasos cruciales para consolidar el cambio. Primero, completar con calma y detalle el ejercicio de la línea de la vida, marcando los sucesos más importantes, las emociones sentidas y la forma de percibir el entorno en cada momento. Este mapeo personal revelará la raíz de muchos miedos y culpas que obstaculizan la prosperidad y la tranquilidad. Segundo, incorporar de manera regular un hábito de autoobservación, como detenerse a lo largo del día para preguntar cómo me siento ahora y por qué. Al combinar la visión amplia de la línea de la vida con la observación repetida en el día a día, se construye un puente entre el pasado y el presente, un puente que nos permite dejar atrás la inercia de viejos patrones para adoptar nuevas formas de pensar, sentir y actuar. Así, la persona que antes se creía condenada a la inestabilidad descubre que sí existe un camino hacia la transformación personal y financiera. El proceso no es inmediato, mas la constancia va sumando pequeñas victorias que, a largo plazo, se traducen en una nueva realidad, donde la armonía entre el mundo emocional y la gestión del dinero se transforma en una plataforma de crecimiento ilimitado.